a tratar de hacer algo general. Muchísimas gracias a este centro de estudios por la invitación y gracias también al municipio de Monterrey, que a través del Comité Municipal contra las Adicciones, de la Coordinación de Adicciones y Salud Mental, que está aquí mi amiga la coordinadora Rebeca Telles. Gracias porque llevamos este mensaje de prevención pues en diferentes lugares del municipio, vamos a escuelas, vamos a comunidades, porque bueno, pues ha sido un programa importante de la presente administración municipal que encabeza el presidente Luis Donaldo Colosio y también el área de salud pública a cargo de la maestra Claudia Martínez, que han hecho un trabajo muy intenso en esta labor. Aquí es la segunda vez que venimos, el año pasado estuvimos en otra jornada también, y me da mucho gusto que sigan hablando de frente de estos temas que normalmente son tabús o no le gusta hablar a la gente. Inclusión, que es un tema muy importante hoy en día, la salud mental, que tiene que ver no solamente con las enfermedades psiquiátricas, incluyendo, recientemente pasó la jornada mundial contra el suicidio, y por supuesto las adicciones, que es mi especialidad y que es de lo que me invitaron a hablar el día de hoy. Me preguntaban si traía una presentación, pero dije, a ver, a veces las presentaciones pueden ser aburridas, técnicas, monótonas, entonces más bien voy a tratar de compartir algunos conceptos generales, a contarles una historia y después, por supuesto, abrir el micrófono para que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto poder responderla. Supongo que habrá gente de 16 años a 18 más o menos, entonces voy a obviar. En otras ocasiones les pido que levanten la mano, pero no, porque no se trata de venir a exhibir a nadie, pero voy a obviar. Vamos a hablar de sustancias psicotrópicas, drogas. Y a veces la gente cuando piensa en drogas, piensa, hoy están muy fuertes las campañas de prevención sobre el fentanilo, por ejemplo. Y entonces hay gente que ve el fentanilo muy lejano, hay gente que tiene el problema y que lo ha tenido de cerca, pero hay gente que ve el fentanilo como algo muy lejano. Sin embargo, las drogas, como tales, empiezan con el tabaco, el alcohol, la marihuana y el resto de sustancias que no las voy a enumerar porque no es menú ni venimos a promover las sustancias, venimos a promover la prevención del uso de sustancias. Entonces, quiero suponer que en este salón, y es una suposición, hay estudiantes que ya fumaron tabaco, que ya bebieron alcohol, y algunos quizá, me voy a aventurar a decirlos, ya están en uso de marihuana. ¿Por qué lo afirmo? Pues porque es una referencia de las estadísticas en el país, y dudo mucho que Monterrey, Nuevo León sea la excepción. Porque quiero platicarles que las encuestas nacionales de adicciones, que es la herramienta estadística que censa el uso y consumo de tabaco, alcohol y drogas en México, establece que la edad promedio en nuestro país de inicio de consumo es aproximadamente los 12 años de edad. Entonces, todos ustedes están ya mucho mayores que 12 años. Se afirma que la sustancia con la que primero se hace contacto es el tabaco, después el alcohol y recientemente la marihuana y después otro tipo de sustancias.
En algunos extractos sociales y en algunas comunidades más vulnerables, la edad es todavía menor. Ustedes pudieran pensar, ¿cómo menor? ¿Sí? Hay comunidades donde el uso de drogas, de estas llamadas inhalables o solventes, es a los 10 años de edad. Entonces, la semana pasada estaba en una entrevista que me decían, ¿cómo podemos entender que esto es una enfermedad por andar en la fiesta? Y yo le decía, a ver, espérame, no necesariamente es por andar en la fiesta. ¿O ustedes creen que un niño, porque todavía es un niño de 10 años, empieza a consumir tiner, aguarrás o resistol 5000 por andar en la fiesta? Por supuesto que no. Tiene otras connotaciones sociodemográficas, socioeconómicas. Son niños desprotegidos que muchas veces no tienen hogar, no tienen casa, y empiezan a consumir este tipo de sustancias que están a su alcance para evadir su realidad, para quitarse el frío, porque muchos de ellos no tienen una chamarra como nosotros el día de hoy, o no tienen que comer. Y entonces, desafortunadamente, el uso de esas sustancias les hacen quitarles el hambre o quitarles el frío, evadirlos de su realidad. Posiblemente lo veamos lejano. Posiblemente alguno de nosotros hemos estado en contacto con gente sin hogar, sin casa. Pero este es un nicho muy particular. Quiero referirme yo hoy al general, que es donde estamos los aquí presentes, en los que, a pesar de las regulaciones sanitarias que impiden vender tabaco a los menores de 18 años, por la realidad es que los chavos se las ingenian para fumar cigarrillos antes de los 18 años. Y ya no solo cigarrillos, hoy están de moda los famosos vapeadores, que al final también es nicotina, líquida en otra presentación, pero es nicotina. Y alcohol, por supuesto. Vemos prácticamente ya desde la secundaria, ustedes ya están en prepa, desde la secundaria las fiestas ya empieza a circular el alcohol. Y de unos años para acá, es una realidad, por eso no pregunto, es una realidad que también se está normalizando el uso de la marihuana, desde tempranas edades, con el discurso de que todos mis amigos fuman marihuana, es natural, no hace tanto daño. He escuchado chavos que dicen, hace más daño el tabaco, hace más daño el alcohol. Y toda esta narrativa que nos pretende hacer creer que la marihuana es una sustancia inocua, que no hace daño. E incluso se habla de sus propiedades medicinales, que ojo, sí las tiene, la planta, no la droga que venden. Por supuesto, la marihuana como planta, pues tiene componentes medicinales que están en el famoso CBD y tiene componentes psicotrópicos que están en el THC. Entonces, de la misma planta se puede extraer una medicina, pero también se puede extraer la droga que está en circulación y que hoy se vende, y lo digo en realidad, incluso por aplicaciones de internet. No les estoy revelando nada, seguramente ustedes ya lo saben. Alguna vez una joven me decía, mira, aquí en donde yo vivo hay tantas pizzerías de estas que entregan en 30 minutos alrededor y me llega en 30 minutos la pizza. Y dealers de marihuana hay el doble y llegan en 15 minutos. Entonces,
Esa es una realidad. No vengo a decirles posiblemente, no, esta es la realidad. De este salón, cada uno sabrá su experiencia de lo que estoy platicando. Quiero entonces ahora comentarles, porque me pidieron hablar de prevención de adicciones. Y hoy lo voy a centrar en el alcohol, pero ojo, aunque esté hablando ahorita de alcohol en un rato, cámbienle alcohol, marihuana, tabaco, cocaína, la droga que ustedes quieran. Es exactamente el mismo fenómeno de lo que voy a hablar. Incluso de algunas adicciones conductuales, como el videojuego o como la ludopatía, que es la adicción a apostar dinero en juegos de azar o en juegos de apuestas. Entonces, hoy lo voy a concentrar en el alcohol porque además hoy justamente estamos conmemorando el Día Mundial sin Alcohol, que es una fecha que estableció la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, justamente para que hagamos el día de hoy prevención de lo que el alcohol puede llegar a causar. Me van a preguntar, entonces, ¿es una campaña en contra del uso del alcohol, del tabaco y de las drogas? Voy a hablar del alcohol y el tabaco, que son las únicas dos sustancias al día de hoy de uso legal en nuestro país. La marihuana está en debate legislativo. Aunque los chavos dicen, ¿la van a legalizar? En primer lugar, el término legalizar no es el correcto, es regularizar. Y todavía no es una realidad. Está en proceso. Al día de hoy solamente hay dos sustancias legales: tabaco, alcohol. Dos conductas ya comprobadas como adicción, normales: los videojuegos y los casinos o las apuestas en línea. Y mi respuesta es, no vengo a hablar ni en contra de los casinos, ni en contra de las cervecerías, ni en contra de los fabricantes de alcohol o de tabaco. Porque la primera pregunta que me hacen, y me adelanto, es, entonces, ¿todo mundo que bebe va a ser alcohólico? ¿Todo mundo que apuesta va a ser ludópata? ¿Todo el que fuma va a tener una adicción a la nicotina? ¿Todo el que se droga cae en adicción? La respuesta es no. Hay tres tipos de consumo que ahora los vamos a explicar. Pero también mi respuesta es, si bien no todo mundo desarrolla la enfermedad, como les digo sobre todo a los jóvenes cuando llegan al consultorio, es mucho más probable que quien consume la desarrolle que quien no consume. O sea, si estás en la fila, puedes correr el riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué hablo de enfermedad? Bueno, porque a nivel psiquiátrico, todas las organizaciones de salud mental y de psiquiatría en el mundo estudiaron por muchos años, porque acuérdense que los médicos se basan en la ciencia y la ciencia necesita evidencia científica, datos duros para decir que es una enfermedad. Y se llegaron a diversas conclusiones. Yo tengo una definición muy corta y muy breve que espero la entiendan, y si no, al final estoy a sus órdenes para responder sus preguntas, que dice que la adicción es una enfermedad del cerebro, es decir, mental, primaria. ¿Qué quiere decir primaria? Que no es consecuencia secundaria de alguna otra situación. Es una enfermedad primaria. Es incurable, tratable, es decir, no se quita, pero hay tratamiento. Es crónica, es progresiva, es decir, va aumentando una vez que se desarrolla, y puede ser causa directa o indirecta
de muerte. Se caracteriza por el uso y el consumo sin control de una sustancia, alcohol, hoy, insisto, por la jornada vamos a hablar de alcohol, pero pongan el nombre que sea, alcohol, tabaco, marihuana, videojuegos, apuestas, por consumir en exceso y sin control, a pesar del daño que le está provocando a la persona y en su entorno. Para ser clasificada como una enfermedad, evidentemente, requiere un diagnóstico y requiere síntomas. Les voy a dar 2 síntomas que para mí son casi inequívocos cuando llegan a exploración diagnóstica al consultorio. El síndrome de abstinencia y la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de mayor consumo para lograr el efecto antes obtenido. Es decir, si a los 12 años con 2 cervezas ya andabas desinhibido, pues a lo mejor a los 18, si te gustó y le has estado dando fuerte, pues ya ocupas 10. Ya 2 no te hacen nada. ¿Por qué? Porque tu organismo desarrolló tolerancia. Y el segundo síntoma es el síndrome de abstinencia. Cuando se le pide a una persona que duda si ya desarrolló la enfermedad, deja de fumar, deja de beber o deja de consumir droga por 15 días, 10 semanas les pongo yo de prueba. Y si en ese lapso empieza a sufrir irritabilidad, insomnio, hambre en exceso o falta de apetito, y una serie de síntomas físicos, mentales y psicológicos, por falta de la sustancia, seguramente está viviendo el síndrome de abstinencia, que es otro indicador de que ya hay adicción. Ahora bien, lo decía hace un rato, ¿y todo mundo desarrolla la adicción? No. Hay 3 tipos de consumidores. Los consumidores que están en uso, a lo mejor algunos de ustedes están en uso, porque alguien un día les invitó un cigarrillo o les mostró un vape y lo fumaron, pero a lo mejor lo han fumado una vez. O alguna vez en alguna reunión familiar les tocó brindar con una copita porque era el bautizo, la boda, la primera comunión, la Navidad, el Año Nuevo, y les permitieron brindar con un vino espumoso. Y a lo mejor se tomaron una copa. Y así muchos ejemplos. Entonces lo han hecho en alguna ocasión, pero ni es importante, ni les vuelve locos el hacerlo o no hacerlo. La han usado en alguna ocasión. Incluso la marihuana. A lo mejor alguien por curiosidad ya usó marihuana y no lo volvió a hacer. Entonces esta es la primera categoría. Uso de sustancias. La segunda categoría es el abuso de sustancias. Y ahí es donde la mayoría de los adictos les gustaría estar. Les voy a explicar por qué. El abuso es una persona, a diferencia que el que la usa, el abusador sí le gusta, lo repite ya con frecuencia, lo hace parte de su vida, le invierte tiempo, energía, dinero para planear sus consumos. A veces incluso puede perder el control y tener un mal consumo. Y lo hace ya de manera regular. En el caso del tabaco, a lo mejor diario, 1 o 2 cigarrillos, que va aumentando. En el caso del alcohol, a lo mejor una vez cada 15 días, o una vez al mes, o una vez cada 8 días, y va aumentando. Y este abuso aún no le trae grandes consecuencias en el resto de sus actividades, ni de su salud física, mental, ni en su vida.
Entonces, pues suena padre, ¿no? Todo el mundo diría, yo quiero fumar, estar en abuso sin que me haga daño. Yo quiero beber, estar en abuso sin que me haga daño. El problema es que de ahí a la siguiente categoría, la frontera es muy, pero muy delgada. Y la tercera categoría se llama adicción, que ya la describí. ¿Cuál es la diferencia? Primero, ya se perdió el control. Por más que diga yo lo puedo dejar cuando yo quiera, o hoy nada más me voy a fumar 2 cigarrillos, o hoy nomás me voy a tomar 4 cervezas, o hoy nomás voy a fumar tantita marihuana, ya perdió el control. Su cerebro, no voy a hablar de la neurociencia hoy, pero es bien interesante. El cerebro es el que se reprograma de una manera en que el cerebro es el que exige la sustancia. Porque el cerebro ya se desconfiguró y ya le gusta. Entonces, esta persona que dijo me voy a tomar 3, pues a lo mejor lo llevaron cargando a su casa. Ya no es capaz de decidir. Ya perdió el control. Una persona que a lo mejor va a una fiesta y con 1 o 2 copas es muy simpático, y a lo mejor algunos de ustedes conocen, y de repente se vuelve el malacopa de la noche. Se pone a llorar, o se pone a pelear, o se pone a darle besos a todo el mundo. Yo te quiero mucho, mira mi carnal y mi brother y no sé qué. Y al principio puede parecer simpático, pero después se vuelven malacopas que ya nadie quiere invitar. Hombre, ya no invites a aquel porque se pone re mal. Y el perder el control, paradójicamente, en lugar de decirles ve y pide ayuda, no, ¿qué creen? Que el adicto se aferra. No, es que no comí, es que andaba en ayunas, es que andaba muy sentimental. Y empieza una lucha por tratar de controlar su consumo. Y esa lucha hace que el consumo lo empiece a golpear cada vez más fuerte. Y a veces, en lugar de decir me retiro, como mi segundo libro que mencionaban ahorita, rendirse para triunfar, es decir, me doy, pero ya no me golpes, porque me va a ir mejor en la vida si ya no consumo alcohol o drogas. Ah, no, yo le voy a ganar. Dicen los grupos de alcohólicos anónimos, es como si cualquiera de ustedes o de mí nos subimos hoy a querer pelear con Mike Tyson o con el Canelo Álvarez. Ahora sí le voy a ganar. Pues, ¿qué creen? Pues, por mejor que seas pa'l trompo, ese señor es profesional y a eso se dedica y nos va a ganar. A lo mejor un día por clemencia nos da 3 cachetadas y con eso tenemos. Pero mientras más necios nos pongamos, nos va a ir peor. Y nos van a meter verdaderas palizas. Y no le vamos a ganar. La pérdida del control indica que ya se desarrolló la enfermedad. Ya no estás en abuso, mi chavo. Ya estás en adicción. ¿Y qué pasa en la adicción? Empieza a haber consecuencias. A diferencia del abuso que decía yo hace un rato, no hay consecuencias. El que está en adicción empieza a faltar a la escuela o al trabajo si ya trabaja. Empieza a gastar más dinero de lo que tiene, con lo que implica pedir prestado, empezar a robar, vender cosas para conseguir más sustancia. Deja de ser importante lo demás y se concentra en su consumo. Empieza a tener riñas, pleitos, accidentes. No hablemos de enfermedades físicas, empezando por la cruda o por la pálida. Para los que están fumando marihuana ya sabrán lo que es la pálida. O la resaca de fumar mucho un fin de semana. Las gastritis, los dolores de cabeza, la falta de sueño. Posiblemente empiecen a tener problemas administrativos o legales. En la escuela los empiezan a reprender, a llamar a la dirección, a mandar reportes a sus casas. O en la calle a lo mejor un día los agarran con aliento alcohólico
y en el mejor de los casos les levantan una multa o los llevan a los programas de abuso de alcohol o los meten al torito y así sucesivamente. Entonces la gente diría, pues no, yo me voy a quedar en uso, yo me voy a quedar en abuso. Nadie quiere llegar a la adicción. Sin embargo, es una enfermedad tan despiadada que no te da a elegir. No sabemos de los aquí presentes quienes pueden desarrollar la enfermedad o no. Me van a decir, ¿y cuál es la causa? Por supuesto, una causa es el uso continuado, lo decía hace un rato. Quien no consume, pues no la va a desarrollar. Pero quien sí consume y tiene ya un patrón de consumo, como me decía mi maestro de neurociencias, el que le echa ganitas al consumo cada semana y cada día más, porque aparte se quiere sentir el campeón, con perdón de la profesora, del pedo, pues obviamente va a ser el campeón, pero va a llegar el Canelo y lo va a destrozar. Entonces, ¿qué es prevenir? Prevenir es hacer conciencia que si empiezas a tener alguno de estos temas, pidas ayuda, te informes, pidas orientación, lo dejes de hacer, le bajes, o si ya tienes la enfermedad, vayas a tratamiento. Voy a contarles una historia real, para que se den cuenta que no es, a mí no me va a pasar, que seguramente muchos en este salón están pensando eso. Han de decir, qué lindo el director que se preocupa por el desarrollo integral de nosotros, pero a mí no me va a pasar. Bueno, ojalá. Yo les voy a platicar una historia que para fines prácticos es un personaje que yo le puse Tommy y que es el personaje central de mi primer libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Pues Tommy era un chavo como cualquier otro, de muy similar a ustedes, de familia, de padre trabajador, madre presente, que por el entorno conoce el alcohol desde muy chavito, porque viene de una familia donde el uso y consumo del alcohol está normalizado. De estas familias que le llaman familias pirinola, porque toma uno y toman todos. O sea, en todas las fiestas hay alcohol y es normal. Entonces, pues este Tommy a los 13 años tiene curiosidad y a los 13 años se pone su primer borrachera, primero secundaria. Seguramente habrán sido 5 o 6 copas, una mala borrachera. Su mamá lo cacha, lo reprende y empieza un pleito entre la mamá y Tommy. La mamá lo empieza a cuidar porque a esa edad también empieza a fumar y empieza a fumar en el baño de su casa. Pues es obvio, el tabaco es muy apestoso, por más que le echaba Glade y lo que sea, pues la mamá se da cuenta que ya está fumando y está bebiendo y lo empieza a controlar. Pero este chavo pues es muy rebelde y se le sale y entonces empieza a irse de pinta en la preparatoria con los amigos y en lugar de entrar a las clases, aquí no pasa, pero a Tommy sí lo hacía, se va al billar con los cuates, se van por allí a algún club a jugar tenis y curiosamente en lugar de ir a jugar tenis pues se van a fumar o se van a tomar una cerveza y regresan a la hora de la salida pues, para que lo recoja la mamá. Algunas veces lo hace con éxito, eventualmente lo cachan. Para las 15 años, cuando vienen las quinceañeras, en la ciudad de donde él era originario, había alcohol en todas las mesas. Aquí en Monterrey creo que son más mesurados, creo que solamente ponen alcohol en las mesas de los adultos o lo controlan, afortunadamente. Donde creció Tommy había alcohol en todas las mesas. Entonces, ir a unos 15 años para chavos como Tommy no era ir a bailar, no era ir a ligar con las chavas, mucho menos la quinceañera, que a lo mejor muchas veces ni la conocían.
era ir de gorra a un lugar donde iba a haber pisto. Y entonces pues andaba buscando los 15 años. Y su mamá lo vuelve a cachar. Y así crece, ya con un problema. El chavo afortunadamente a los 15 años empieza a hacer mucho deporte. Y entonces se equilibra entre el deporte y esta parte ingobernable de él. Y la lleva bien. De repente deja de fumar y de beber porque el entrenador de su gimnasio le dice, el tabaco te está haciendo daño, tal. Entonces su obsesión se vuelve de repente el gimnasio y deja de fumar por una temporada, deja de beber y se mete bien duro al gimnasio. Pero cuando va a terminar la prepa, en la época ya que empiezan a planear las graduaciones y todo eso, pues empieza a combinar el deporte, la fiesta, el trago y otra vez el tabaco. Y pues por supuesto se empieza a dar cuenta que ya era mala copa, como lo decía yo hace un rato. Sus padres toman la decisión, para el mejor bien de su educación profesional, de mandarlo a Monterrey justamente, a estudiar. Y llega a Monterrey como un estudiante foráneo. Y entonces con lo que ello implica. Vivir solo, no tener quien te esté cuidando. Estamos hablando de la década de los 80s. No había celulares, mucho menos WhatsApps ni redes sociales. Entonces, pues este chavo se mete a estudiar comunicación, le va muy bien, es un buen estudiante, pero le gusta mucho la fiesta. Y deja de hacer ejercicio. Y empiezan los problemas. Choca en alguna ocasión lo detienen y los llevan a los separos. Y se excusa diciendo, soy muy buen estudiante, porque los primeros 4 semestres le fue muy bien. Tanto que iba adelantando materias. Pues a los 20 años conoce otro tipo de drogas. Una de ellas la marihuana. Y las prueba. La marihuana nunca le gusta. Dice, no, esto sabe re feo, tiene un efecto muy feo, huele re feo y no. Pero otra droga, que no va a decir su nombre, le encanta. Pero le tiene mucho miedo. Dice, pues si ya me gusta el trago y el tabaco, ahora me engancho con esta, pues no. Y por miedo lo hace muy esporádicamente. Es líder estudiantil, se mete a la organización de asuntos estudiantiles de su carrera y empieza, por la fiesta y por andar del líder estudiantil, empieza a rezagarse y pierde algunas materias y sale un semestre después de lo indicado. Pero tiene un buen pretexto porque empieza a trabajar a los 18 años. Entonces dice, soy estudiante, yo trabajo, yo gano dinero, no se metan con mi manera de beber. Y empieza un sinfín de situaciones que tienen que ver con el alcohol. Accidentes automovilísticos, pleitos, relaciones tóxicas con las novias, más todo lo que se puedan imaginar. Y empieza a tener este pensamiento que es muy normal. Bueno, cuando tenga una responsabilidad mayor en el trabajo, le bajo. Cuando tenga novia, ya me voy a portar bien. Cuando me case, dejo ya de beber. Cuando tenga un hijo, cuando ya tenga más dinero. ¿Y qué creen? Este chavo a los 24 años, su mamá le dice, oye, tú ya tienes un problema muy serio con tu manera de beber. Y lo que es típico en alguien que ya tiene un problema es que se enoja y se ofende. En lugar de agradecerle a la mamá, bajarle y pedir ayuda, se ofende. Y se amache, dice, yo les voy a demostrar que no tengo ningún problema. Pasa todo lo que dijo que iba a suceder y que él iba a dejar de beber. Se casa, tiene un hijo y nunca deja, al contrario, le va cada vez peor con el alcohol y con el tabaco. Es un buen profesional y sigue excusándose en, mientras no les falte nada, yo puedo seguir bebiendo, mientras yo te dé dinero, no te metas, etc. Para no hacerles la historia larga, a los 31 años aproximadamente, su hijo 2 años, aproximadamente 4 años de casado, ya con una bebida muy mala,
muy frecuente, muy recurrente, de mucha cantidad, ya con delirios auditivos, visiones, con lagunas mentales, blackouts, muchas características. Empieza a tener una racha en la que pues bebe 4 veces por semana, por lo menos. Entonces su esposa le dice, o te pones a resolver tu problema de alcoholismo, o te olvidas de tu hijo y de mí. Y se lo cumple después de una borrachera y se lleva a su hijo. Y se van y le dejan un recado. Te dije que mientras no arregles tu problema, vas a perder a tu familia. Esa situación se convirtió en lo que algunos le llaman el fondo. Entonces dijo, ¿cómo? No quiero perder a mi hijo. Tiene 2 años. No quiero perder la familia por la que aposté. Y pensando en que iba a arreglar la bronca solamente, como muchas veces lo hacía, saliéndose con la suya, va con una especialista en salud mental, en depresión, en ansiedad, y empieza a ir a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Dice, voy a ir unos 3 meses, al rato que se le pase, ya nos arreglamos y sigo la fiesta. La verdad es que él llegó sin ganas de dejar de beber. Regresa la señora, regresa el hijo, se motiva. Al mes de estar en abstinencia, logran un segundo embarazo. Eso lo pone muy contento a él, a su señora. Y a pesar de toda la negación y las dudas, sigue yendo a terapia, sigue yendo a los grupos de AA. Y como al año dice, creo que tenían razón. Me está yendo mejor sin alcohol que con alcohol. Y logra lo que algunos le llaman la derrota, la aceptación. Y entonces dice, ya no lo voy a hacer por ella ni por los demás, lo voy a hacer por mí. Y de ahí empieza una vida de recuperación. Después de eso, cuando tenía como 15 años sin beber, a pesar de que estudió comunicación, como lo dije hace rato, pues se mete a hacer un posgrado, porque dice, yo dejé de beber, me ayudó una excelente psiquiatra, me ayudaron en AA, su fe en la iglesia en la que acudía, la familia, entonces yo quiero ayudar a otras personas, pero pues yo no estudié para esto, y se decide hacer un posgrado en adicciones, y entra a uno de los mejores centros universitarios de adicciones en el país, termina su posgrado en 2 años, con muy buenas calificaciones, trabaja en clínicas de adicciones, empieza a combinar sus actividades como comunicador con el consultorio de adicciones, pláticas de adicciones, escribe en el periódico, escribe 2 libros, y para ya no hacerles largo el cuento, les puedo decir que Tommy cumplió 25 años, está por cumplir en febrero, si Dios quiere, 26 años sin alcohol. Ha tenido problemas por otros tipos de circunstancias, como todo en la vida, pero logró derrotar el alcohol después de que lo negó muchas veces a los 18, a los 20, a los 24, a los 25, a los 27 años. Cuando aceptó que él era de los que se sacaron la rifa del tigre y que no lo pudo controlar, empezó a recuperarse de su enfermedad. Porque como lo dije hace un rato, la enfermedad es incurable, pero es tratable. Lo que yo les vengo a decir hoy es que, primero, tengan conciencia de que si están en la fila, es más fácil que se saquen la rifa del tigre, igual que Tommy, a que el que no consume. Más otros factores culturales, sociales, comerciales, familiares, otro tipo de patologías que puede ayudar a que una persona sea adicta y otra no. Pero hay casos en que una persona, un hermano con una situación de casa complicada, es adicto y los otros no. Entonces, es una enfermedad multicausal. Y si ya están, tengan claro que un día el director y su maestra organizó una jornada de prevención para que si empiezan a ver en ustedes, en el primo,
en algún compa, en alguna amiga que están pasando estas cosas que yo les estoy diciendo, prendan el foco de alerta y pidan ayuda. No la pidan ya cuando están en adicción. A veces en abuso estás pasando por una situación emocional crítica, estás pasando por una temporada de crisis y a lo mejor con terapia y revertir el consumo, el abuso es reversible, la adicción ya no. Una vez adicto, adicto para siempre. Entonces, a veces estas pláticas son muy pesadas porque sobre todo el que está consumiendo dice, ¿para qué me vienen a decir eso a mí? ¿Me quieren venir a echar la fiesta? No, simplemente queremos venir a decirles que el alcohol y las drogas matan. Y si a veces no matan físicamente, matan los sueños, matan las ilusiones, matan las carreras, matan las familias, matan las relaciones. Entonces, no los vengo a espantar, les vengo a decir, esto pasa. Hoy está muy normalizado el uso de alcohol, tabaco y marihuana. Véanlo con cuidado, tengan en cuenta que si empiezan a pasar la barrera, es momento de parar. En el caso de la marihuana, sí es mi obligación decirles, aunque estén en uso, párenle, no les va a dejar nada bueno. Los chavos que me dicen, no, la marihuana no es adictiva, les pongo un video, lo pueden buscar, está en YouTube, en mi red que se llama La Alegría de Vivir en Plenitud, donde yo entrevisto con una máscara de manera anónima a un chavo que fue mi paciente y que sufrió la adicción a la marihuana, que es terrible, y nos platica cómo salió de ella. Entonces, evítense, pero como nadie experimenta en cabeza ajena, y yo les puedo decir misa y ustedes van a decir, está bueno, ya cumplí con esta semana del Congreso, pero ya me voy, gracias, bueno, bye. Yo termino diciéndoles que las historias de Tommy son reales. Tan reales que ese Tommy en realidad se llama Omar Cervantes Rodríguez y es el que les está hablando aquí el día de hoy. Entonces, no me lo platicaron, es mi historia. No quise venir a hablarles como especialista, a darles una clase. Vine a platicarles mi propia historia. ¿Por qué? Porque es el mejor testimonio que tengo. Y tengo muchos. Pero la mía, que soy el único dueño de ella, se las comparto para decirles, chavos, Tommy también alguna vez estuvo como ustedes y dijo, no va a pasar nada. Y la verdad es que le pasó. Gracias a Dios, si Él permite, en febrero 14 cumplo 26 años sin alcohol. Llevo algunos años también sin tabaco y desde los 20 años no volví a probar drogas. Así que, y sigo haciendo ejercicio y me sigo dedicando a la comunicación y me sigo dedicando a platicar con ustedes sobre adicciones. Tengo hijos mayores que ustedes y mis hijos beben. Uno de ellos empezó a dar problema como a los 18, 2, 3 medidas familiares. Hoy bebe, yo se lo he dicho, párale porque hay antecedentes en la familia. En mi familia, que vengo de una familia de bebedores, hay antecedentes. Tienes un padre alcohólico en recuperación, pues no le muevas, cuídate. Así que bueno, pues yo le agradezco mucho a la preparatoria Pablo Olivas Poniente, a su directora, a las maestras, y a ustedes, chavos, que en esta mañana de frío les venga yo a meter ruido en su cabeza. Si tienen preguntas, con confianza, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Y si no tienen preguntas, pues lo único que les pido es, lo que hoy acaban de escuchar, no lo echen en saco roto. No quiero que alguno de ustedes llegue algún día a un consultorio y les digan, como aquel anuncio del INE de hace años, te lo dije. No, mejor evítenselo, pero pues al final es una decisión. Cada uno decidirá si vivir en la salud y en la alegría o rascarle los huesos al tigre y caer en el infierno de las adicciones. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.